Como paso previo a la explicación de los alojamientos para el ganado vacuno lechero, es preciso conocer cuál es la composición del rebaño, es decir, qué grupos lo componen y cuántos animales hay en cada grupo. El primer grupo es el de los animales adultos, entendiendo por tales los que han parido al menos una vez. Este grupo se subdivide en dos subgrupos, el de las vacas que están produciendo leche o vacas en ordeño y el de las vacas secas, aquellas que les quedan 2 meses o menos para parir. El otro grupo es el de los animales de recría o de reposición, que son los que van a garantizar la renovación del rebaño cuando los animales adultos abandonan este por cualquier causa. Los animales de recría se suelen agrupar según su edad, que es el criterio más sencillo, aunque en la práctica se agruparán según su peso vivo o grado de desarrollo. Cuanto más grande es el rebaño, más grupos de animales de recría pueden configurarse, de modo que haya un número suficiente de animales en cada grupo. El grupo de 0 a 2 meses se constituye siempre, en todos los rebaños. El resto de los grupos puede ser mayor o menor en número y con los rangos de edad indicados u otros. Para determinar la composición del rebaño se precisan algunos datos de partida. El primero de ellos es el intervalo entre partos, que realmente es el intervalo entre partos medios de todas las vacas del rebaño. El segundo dato es la edad al primer parto, que se suele dar en meses. Y el tercer dato es la vida útil de las vacas, que se suele expresar en años. Esta vida útil es también un valor medio, el de la vida útil de cada una de las vacas del rebaño. Se llama vida útil al tiempo transcurrido entre el primer parto y el momento en que la vaca abandona el rebaño por cualquier circunstancia: muerte, eliminación involuntaria, por enfermedad crónica, cojera, accidente, etc., por baja producción o por cualquier otra causa. Las vacas totales es la suma de las vacas en ordeño más las vacas secas. Para pasar de un valor a otro tenemos estas dos expresiones. Las vacas en ordeño serían las vacas totales por el intervalo entre partos menos 2 dividido entre el intervalo entre partos. El 2 son los 2 meses en el que las vacas están secas. De forma inversa, para calcular las vacas totales a partir de las vacas en ordeño, se multiplicarían estas por el intervalo entre partos dividido entre el intervalo entre partos menos 2. El número de partos que tenemos al mes en el rebaño será el número de vacas totales dividido entre el intervalo entre partos en meses. De la mitad de estos partos nacerán hembras y de la otra mitad nacerán machos. Los machos no son necesarios, pues todas las cubriciones se realizan con inseminación artificial, por lo que serán vendidos lo antes posible para su engorde posterior en otras granjas. Eso sí, deben venderse una vez que hayan ingerido la cantidad precisa de calostro y estén en condiciones sanitarias de afrontar el transporte. El número de partos al año será el número de partos que tenemos cada mes por los 12 meses que tiene un año. Y finalmente, otro parámetro interesante sería la fertilidad anual en porcentaje, que sería igual a los 12 meses que tiene un año dividido entre el intervalo entre partos en meses. De forma inversa, el intervalo entre partos puede calcularse dividiendo 12 entre la fertilidad anual expresada en tanto por ciento. El número de animales necesarios para la reposición va a depender de, en primer lugar, el número total de vacas adultas y, en segundo lugar, de la vida útil de las vacas expresada en años. La tasa de reposición anual, TR, se calculará de la siguiente forma: dividiendo 1 entre la vida útil en años y multiplicando por 100 para expresar la tasa de reposición en tanto por ciento. Con el ejemplo que teníamos en diapositivas anteriores, la tasa de reposición de ese rebaño sería 1 entre su vida útil, que es 4,1 años, y multiplicado por 100. Por tanto, la tasa de reposición es del 24,4%. Es decir, a lo largo de cada año abandona el rebaño el 24,4% de los animales adultos y son sustituidos por el mismo número de novillas jóvenes recién paridas. Como es lógico, los animales se van sustituyendo a lo largo del año, no todos en el mismo momento, pues en las explotaciones intensivas donde las vacas no salen a pastar, los partos suelen distribuirse también a lo largo del año. Con las hembras que nacen caben dos alternativas: recriar todas y posteriormente vender como novillas preñadas aquellas que no sean necesarias para la reposición del rebaño,
O bien la segunda alternativa es recriar solo aquel número de hembras que se van a necesitar para reponer las que van abandonando el rebaño cada año. El número total de animales de reposición, es decir, los animales que hay de 0 meses a la edad al primer parto, se calculará multiplicando las vacas totales por la tasa de reposición anual en porcentaje dividido por 100 y por la edad al primer parto en años. La vida útil también puede expresarse en número de lactaciones. Para pasar de número de lactaciones a años de vida útil, se utiliza la siguiente expresión. Vida útil en años será igual al número de lactaciones por el intervalo entre partos por lactación. Como el intervalo entre partos suele expresarse en meses, la forma de determinar la vida útil será multiplicar el número de lactaciones por el intervalo entre meses por lactación dividido entre 12 meses que tiene el año. Veamos un ejemplo. Consideremos un rebaño de 300 vacas adultas del que se conocen los siguientes datos. Intervalo entre parto 14 meses, vida útil 4 años y la edad al primer parto 24 meses, es decir, 2 años. El número de animales que vayamos calculando se irá redondeando al número entero más próximo. Las vacas en ordeño serán las vacas adultas, es decir, 300, por el intervalo entre partos menos 2, dividido entre el intervalo entre partos, es decir, 300 por 14 menos 2 dividido entre 14, 257 vacas en ordeño. Las vacas secas se calcularán por diferencia respecto a las vacas adultas del rebaño, es decir, 300 vacas adultas menos 257 vacas en ordeño será igual a 43 vacas secas. El número de partos que tendremos al mes será el número de vacas adultas entre el intervalo entre partos. Por tanto, 300 entre 14 nos da un valor de 21,4 partos al mes, de los cuales la mitad, 10,7, serán machos y la otra mitad, 10,7, serán hembras. Y el número de hembras que obtendremos al año será 10,7 hembras que nacen cada mes por 12 meses que tiene un año, igual a 129 hembras por año. La tasa de reposición será 1 entre 4, que son los años de vida útil, y por 100, es decir, el 25%. Por tanto, todos los años tendremos que reponer 300 por 0,25 igual a 75 vacas. Son las que hay que sustituir cada año. Por tanto, cada mes nos quedaríamos con 75 novillas que hay que renovar. 75 novillas que son las que van a renovar a las vacas 2 años después entre el número de meses que tiene el año. Es decir, nos vamos a quedar todos los meses con 6,25 hembras para recriar. Si solo recriamos las hembras necesarias para reposición, cada año podremos vender 129 hembras, que son las que han nacido, menos 75, que son las que vamos a guardar para la reposición, es decir, podremos vender 54 hembras. El número total de animales de reposición que habrá de forma permanente en el rebaño desde el nacimiento hasta su primer parto será 75 hembras cada año por 2 años, que es el tiempo al que tenemos el primer parto, igual a 150 hembras. Por tanto, la distribución de las hembras de reposición por grupos de edad sería la que figura en la tabla. La tercera columna sería el número de animales en cada grupo de edad en el caso de que se recriasen todas las hembras nacidas, para vender luego las que no son necesarias para reposición. Y en la cuarta columna sería el número de animales en cada grupo de edad si solo se recrían las hembras estrictamente necesarias para garantizar la reposición. Para mayor simplicidad hemos supuesto que la mortalidad es nula entre el nacimiento y la edad al primer parto. Podemos utilizar la distribución por edades que se indicaba en una diapositiva anterior o cualquier otra. Como hemos dicho, cuanto más grande sea el rebaño, más grupos de edad se podrán hacer y estos grupos tendrán así un número suficiente de animales.